¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un proyector de la marca Aurzen, con sistema de sonido Dolby Audio, un input lag bastante sorprendente para ser un proyector con un precio muy competitivo y que además nos incluye un accesorio que se agradece mucho en este tipo de proyectores. También veremos este trípode de la marca. Vamos a poner a prueba su vídeo HDR, funciones y características y a ver qué tal se comporta con la luz del día. Soy Gabetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Por aquí tenemos este proyector EAC D1G, podemos ver varias características y certificaciones en la caja. Nada más sacarlo nos encontramos con este cartón de aquí que básicamente es una guía de inicio rápido que también nos incluye varios códigos QR en referencia al idioma que necesitemos. En esta bolsita encontraremos varios documentos como una extensión de garantía de 1 año y el manual de instrucciones en varios idiomas. Y como siempre os recomiendo leerlo para familiarizaros con él y poder sacarle el máximo rendimiento. Por aquí tenemos el mando o control remoto de este proyector que para funcionar necesita 2 pilas AAA, botón de encendido, LED de funcionamiento y micrófono, selección de entrada, gestión de cuentas, micrófono, ajustes, ruleta de selección, retroceso, botón home, conmutador de entrada, ajuste manual del enfoque, mute o silencio, control del volumen y accesos directos a varias plataformas. Algo que me ha sorprendido gratamente y muchísimo, la verdad, es que nos trajera estos accesorios de aquí, un pequeño paño de microfibra y unos bastoncillos de microfibra, y es que es algo que suelo recomendaros mucho para quienes me conocéis, ya que este proyector es de óptica abierta y es necesario limpiarlo de vez en cuando, y que te incluya esto es una ventaja en toda regla. Por aquí tenemos la fuente de alimentación, una fuente de alimentación con un consumo de 21 voltios, 60 vatios. Por aquí tenemos el cacharrito que viene muy bien protegido con este cartón reciclado. En la parte superior podemos ver el logo Dolby Audio y los botones de selección, retroceso y encendido. Estos botones son de accionamiento táctil. En el lateral podemos ver el logo de este proyector, una rejilla de ventilación y uno de los 2 altavoces de 8 vatios que nos incluye, los cuales serán los encargados de darnos ese sonido Dolby Audio. La sonoridad de la ventilación de este proyector es inferior a 40 decibelios y las conexiones de este proyector son una toma jack de 3,5, 2 USBs, un puerto HDMI y la toma de alimentación. En la parte delantera tenemos la lente que viene cubierta con una tapa de goma. Este proyector tiene la capacidad de reproducir de forma nativa una resolución 1920 x 1080 con un sistema LCD LED hasta un máximo de 4K vía HDMI con su sistema de óptica abierta, corrección trapezoidal y enfoque automático, y una iluminación de 200 lúmenes ANSI, que aunque os pueda parecer poco, se desenvuelve muy bien. Su hardware está compuesto por un procesador MT9630, 2 GB de memoria RAM, 16 GB de almacenamiento y todo esto controlado por Google TV. Además tiene este detalle que hace que el proyector se ilumine cuando está funcionando. Después os mostraré otras características de su proyección porque ahora vamos a escuchar su sistema de sonido. Y la tecnología. Hoy os traigo un cacharrito con el que vais a poder grabar aventuras como esta. Sí, la cámara de acción GoPro Hero 13. Y aunque sé que el nuevo modelo está por salir, yo ya llevo algunos meses utilizando esta y no quería pasar por alto una revisión antes de que salga el modelo nuevo. Vamos a probar funciones tan interesantes como esa cámara super lenta de hasta 400 fotogramas por segundo, los distintos modos de vídeo y algunos accesorios extra que creo que son esenciales. En la parte trasera tenemos una ranura de seguridad Kensington y 2 entradas de aire para refrigerar el proyector. Estas 2 entradas de aire están equipadas cada una con un filtro antipolvo
para evitar que el sistema de proyección de este cacharrito se ensucie. Aún así, también tenemos esos bastoncillos de microfibra y el paño para poder limpiarlo. En la parte inferior tenemos la placa de características con una rosca de 1/4 de pulgada para soportes y trípodes, 4 patitas antideslizantes y un tornillo regulable para regular la altura de proyección. Y otro detalle que me pareció un puntazo es esta pequeña explicación de cómo proceder con la limpieza del proyector. Y ahora vamos a ver ese otro accesorio, eso sí, este hay que comprarlo aparte, con una capacidad de carga de 2,5 kilos y un peso de 367 gramos. Ahí podemos ver un pequeño manual de uso. Su parte inferior está totalmente engomada con una superficie antideslizante para evitar que se escurra y provocar daños en el cacharrito. Control de altura y rotación de 180 grados nos permitirá proyectar en el techo o colocarlo en el ángulo que mejor se adapte a nuestras necesidades. Y otro punto importante es que este soporte es compatible con otros muchos proyectores. Y como se puede observar, podemos ajustarlo en el ángulo de proyección que necesitemos, teniendo una capacidad de movimiento muy versátil. Y ahora vamos con las pruebas de proyección. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más. Y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Nada más encenderlo nos encontraremos con el logo de Aurzen. Google TV realizará varias calibraciones tanto trapezoidal como del enfoque. Emparejaremos el mando y configuraremos el idioma, además de configurar Google TV y emparejarlo con la aplicación Google Home, que nos servirá para controlar el proyector como si del control remoto se tratase, de tal forma que podremos controlar tanto el volumen como la navegación en el proyector, además de la posibilidad de compartir lo que se está reproduciendo en la pantalla de nuestro smartphone. Eso sí, un pequeño detalle, este modo tiene una latencia bastante alta, lo que no nos serviría para compartir juegos. Elegimos los servicios que queramos para que nos muestre recomendaciones, seleccionamos entre activar o desactivar el Chromecast integrado y nos aparecerá el menú de inicio mostrándonos sugerencias en películas y series, así como varias aplicaciones, todas ellas certificadas con la capacidad de reproducir contenido en su máxima resolución, como por ejemplo Netflix, YouTube, Prime Video, Disney o este gestor de archivos con el que podremos reproducir contenido desde una memoria USB, tanto fotografías como vídeos, los vídeos a una resolución máxima de 1080p o reproducir pistas de música. También disponemos de la biblioteca de alquiler de contenido de Google Play, todo esto separado en películas, series, aplicaciones y la biblioteca, desde la que podremos buscar directamente contenido por género. En ajustes tenemos algunos accesos directos como un salvapantallas que se activará cuando nos quedemos en inactividad y podemos configurar tanto para seleccionar los fondos de pantalla que queremos que nos aparezcan como por ejemplo una galería de arte creada por inteligencia artificial por nosotros mismos o la galería de arte de Google, además de poder configurar el tiempo de inicio y otros ajustes. En entrada seleccionaremos la entrada de vídeo, en imagen podremos configurar varios parámetros como el modo de imagen, el brillo, el contraste, la saturación, el matiz o la nitidez, entre otros muchos más que lo hacen muy configurable y que podamos adaptarlo a nuestras necesidades. Por ejemplo, el control de luma adaptativo permitirá que el proyector controle la iluminación según la iluminación ambiente. En sonido podremos configurar los estilos de sonido, los bajos, los agudos, ese sonido envolvente y activar y desactivar el sistema de sonido Dolby Audio y Dolby Audio Plus. En este menú de acceso rápido también tenemos las conexiones Wi-Fi y Bluetooth y en la parte inferior la sección de notificaciones. Y ya dentro de ajustes podemos configurar los canales y las fuentes de entrada y el control por HDMI. En proyector podremos configurar la corrección trapezoidal para que lo haga el proyector de forma automática o hacerlo nosotros manualmente. Y un buen punto a favor que quiero darle a este proyector es que tanto esa corrección trapezoidal como el enfoque automático son sorprendentemente precisos.
También podemos configurar el enfoque y la corrección trapezoidal automática una vez encendemos el proyector o lo cambiamos de sitio, así como la evitación de obstáculos. Otro ajuste que podremos activar desde proyector es ese modo altavoz Bluetooth que nos permite reproducir música sin estar utilizando la proyección, lo que reducirá el consumo y sobre todo la temperatura del cacharrito. También podemos ajustar el zoom de pantalla y sonido, que son los mismos ajustes que hemos visto en ese acceso rápido. En sistema podremos actualizar el proyector, como estáis viendo ahí, de forma automática, y tenemos otros ajustes como alimentación y energía para controlar el comportamiento del proyector tanto en el encendido como el apagado. Y otro punto interesante del que dispone este proyector es este control por voz. Se prevé una temperatura máxima de 39 y una mínima de 21. Abre Netflix. De acuerdo, abro Netflix. Con respecto a la proyección, tenemos un proyector capaz de reproducir contenido a 1080p nativo, como os comentaba al principio, 60 Hz, siendo capaz de proyectar una pantalla mínima de 40 pulgadas a 1,2 metros y una máxima de 200 pulgadas a 6 metros. Tiene un ratio de proyección 1,35 a 1, con una distancia de proyección recomendada de unos 3 metros, 2,80 para obtener 100 pulgadas. Y si hablamos de esos 200 lúmenes ANSI, lo cierto es que para obtener el mejor rendimiento visual, lo ideal es tener una habitación completamente a oscuras, aunque ahora os mostraré que con algo de luz también podremos disfrutar de este proyector, pero a una distancia más corta. Tenemos una buena nitidez de imagen, unos colores un pelín sobresaturados, pero también es verdad que se puede configurar desde esos ajustes de imagen, y unos claros y oscuros bastante bien definidos. Y ahora vamos a ver algo que sé que muchos estáis esperando, y para mí también es un punto bastante importante, ya que me gustan mucho los videojuegos y cuando puedo me gusta echarme mis partidillas. Y es que realmente me ha sorprendido el input lag de este proyector, que está por debajo de 20 milisegundos, algo que no me esperaba en un proyector que puede conseguirse por debajo de los 200 euros. Y teniendo en cuenta este tipo de juegos que son shooters frenéticos, en ningún momento he notado un retardo que me impidiese poder jugar. También es verdad, como os decía, con el tema de los colores, que he tenido que estar un buen rato retocando desde los ajustes, porque cuando no se me veía muy oscuro se me veía muy claro o se me veían los colores muy apagados, pero es que es verdad que por ese precio tampoco podemos exigirle mucho más. Como siempre, intentaré dejaros los enlaces abajo en la caja de descripción y si puedo con algún código de descuento para que os ahorréis algunas monedillas. En el momento de publicar este vídeo aún no se comercializa en Amazon España, pero según me han dicho estará en unos 3 o 4 días, y si probamos el proyector con la luz del día, como podéis ver ahí, es cierto que la imagen se puede ver, pero también es verdad que hay muchos detalles que se pierden. En este caso, mi consejo es que utilicéis el proyector a una distancia de entre 2 metros, 1,80 m para conseguir concentrar la mayor cantidad de brillo posible. Aún así, como podéis observar, yo lo estoy utilizando a una distancia de unos 3 metros, 3,20 metros y la imagen se puede ver. Como os he dicho antes, tenéis todos los enlaces abajo en la caja de descripción e intentaré dejaros algún código de descuento. Y ahora contadme qué os ha parecido a vosotros este cacharrito, este Aurzen EAC D1G. Os leo abajo en la caja de comentarios. Espero que os haya gustado esta revisión y si ha sido así, te invito a suscribirte, darle a like, activar la campanita para más cacharritos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.